¿Qué tal? Escribo a vuela pluma estas líneas tras la elección del Papa León XIV a modo de primeras sensaciones. Vaya por delante a modo de impresión que me gusta. León XIV tiene fuerza y personalidad hasta en su nombre. Prevost me suena más a la rotundidad de Wojtyła o Ratzinger que a Bergoglio. León XIV empezó su primer discurso hablando de Dios, aunque parezca una obviedad, pero es lo que se espera de un papa, y rezó el Ave María, aunque parezca otra obviedad. Prevost ha sido misionero, pero a diferencia de Francisco habla profundo, sin llegar a Ratzinger, que fue, entre otros, su maestro, que no lo olviden, mientras se formaba en tiempos de Juan Pablo II como sacerdote. León XIV viene del barro como Juan Pablo II o Francisco, pero su currículum y formación intelectual, a diferencia de Francisco, es brutal. Es de Estados Unidos, para desgracia de Trump y sus payasadas. Ya hay un americano, por tanto, más poderoso que él en el planeta. Y Prevost tiene ascendencia, además, española. Y habló en español, lo que no hizo Francisco en su primera locución, muy básica, en 2013. El cardenal Prevost ha elegido llamarse León XIV y no ha elegido llamarse Francisco II, para los que hablan interesadamente de la continuidad con Francisco y se inventan interesadamente que Francisco creó la doctrina social de la Iglesia. La continuidad de León XIV va a ser la doctrina de la Iglesia de siempre, que no cambia, y en el plano social, la opción preferente de siempre por los pobres, que no inventó Francisco en el mundo actual, sino León XIII con la Rerum Novarum en la Revolución Industrial del XIX. Prevost va a tener que dar calma a la Iglesia también después de Francisco, que la ha dejado revuelta y dividida. Algunos dicen que al borde de un cisma, y tendrá que unir lo que Francisco ha separado. Prevost conoce y tiene experiencia en la curia y tiene pinta de que se hará respetar con mano de hierro para poner orden al desorden, también financiero, es un clásico que deja Francisco. Prevost no llega con los prejuicios muy justificados, seguro, sobre la curia, con los que llegó Francisco y que actuaron en su contra, adoptando desde el minuto 1 una posición defensiva poco inteligente para gobernar la Iglesia. Prevost viene del barro, de estar junto a los pobres muchos años, pero entiende la majestad del papado que quizá, no sabemos, no entendió Francisco, un papa de gestos, sin profundidades. Y ya, en su primera aparición, León XIV ha marcado distancia con su antecesor. A Francisco lo vimos en camiseta, incluso el pobre en los últimos tiempos, es verdad, durante su papado por la Basílica de San Pedro. León XIV apareció en San Pedro con la ambuceta, la estola y la cruz dorada, con las que aparecen todos los papas al presentarse al mundo, pero que Francisco rechazó en su primera imagen pública. Prevost ha sido misionero y cura del barro, que decía Francisco, pero conoce la extremada complejidad también de la curia vaticana, porque llevaba 2 años al frente del dicasterio de los obispos, una de las mayores responsabilidades tras la Secretaría de Estado. Prevost conoce, pues, la Iglesia al detalle, desde abajo, desde la base, donde se eligen a los nuevos obispos de todos los rincones del mundo que marcan el futuro de la Iglesia. Estas son mis primeras impresiones, a vuela pluma, sin saber nada, modestamente, de un Prevost convertido en León XIV, si me permiten, con cara de papa ya, al salir al balcón de San Pedro, muy emocionado, consciente de la cruz que asume sobre sus hombros, como ha dicho este viernes en su primera misa. Me recordó en algún plano televisivo la imagen de Juan Pablo II al ser elegido, aunque Wojtyła tenía más juventud y fuerza en su rostro. Son las primeras impresiones, insisto, a vuela pluma, sobre un papa para la esperanza de los creyentes y del mundo, sobre un papa para la esperanza de todos, creyentes y no creyentes, porque su mensaje fundamental es de esperanza. Un papa para todos que cuide, cuanto menos por igual, a todos, propios y ajenos, y que no transmita la sensación de que a los propios los da ya por supuestos para tratar de agradar a los ajenos, para tratar de agradar al mundo más que a Dios, que es lo esencial de lo que en este club, si me permiten la expresión, se trata: agradar a Dios. Son impresiones, a vuela pluma, que por cierto dedico, sin más importancia también, a todos los vaticanistas sobrevenidos de estos días en las tertulias de televisión que hacían quinielas sin citar a Prevost mientras opinaban del apagón, la energía nuclear o el IPC, lo que les echen con tal de cobrar. Han sido los mismos que nos aseguraban, por ejemplo, con solemnidad repipi, hasta hace poco, que en España no podía haber apagones. Ayer, al ver al nuevo Papa, supongo se quedaron con 2 palmos de narices. Y también dedico estas líneas, sin más importancia también y modestamente, a todos los que se ríen de la intervención del Espíritu Santo en un cónclave. Piensen cuanto menos, si no tienen fe, pues que algo debe de haber, porque aquí sigue la Iglesia desde hace 2025 años pese a todo, incluidos los errores, debilidades, golfadas
y escándalos terrenales de muchos de sus ministros, fieles laicos y papas a lo largo de la historia. Pero yendo al grano, leo con sorpresa en estos medios, sobre todo de esa izquierda que habla de esta Iglesia católica que no le importa un pito, salvo para querer destruirla, que León XIV, dicen, supone la continuidad de Francisco. El País, que es al sanchismo lo que el Corán es a un yihadista, titula hoy así: León XIV es la estela de Francisco. Vamos a ver, queridos, modestamente, yo creo que el rojerío está confundiendo deseos con realidad, como cuando se olvidaba, por ejemplo, de que Francisco llamó al aborto asesinato y a los médicos que lo practicaban sicarios de la muerte. Igual estoy yo equivocado y me arrepiento dentro de un tiempo de decir todo esto que estoy diciendo, como probablemente a los yunqueros y similares del otro lado, León XIV tampoco vaya a convencer del todo esperando un papa que hable de política y no de Dios. Pero, querido rojerío nacional, a ver, la primera decisión que toma un papa es su nombre, y el cardenal Prevost no ha elegido llamarse Francisco II, podía haberlo hecho, pero no lo ha hecho. Ha elegido llamarse León XIV, o sea, el siguiente, parece el libro gordo de Petete esto, a León XIII, el, si me permiten la expresión, inventor de la moderna doctrina social de la Iglesia en su encíclica Rerum Novarum, publicada en mayo, como ahora, el mes de María, de 1891, hace 134 años. León XIII escribió Rerum Novarum, que significa de las cosas nuevas, en el puente entre dos siglos, en plena revolución industrial, en pleno cambio económico y social de la humanidad, antes de esta nueva revolución que la humanidad vive hoy, la revolución digital y la de la tecnología, frente a la falta de valores. Esa es la crisis. Rerum Novarum son las dos primeras palabras de esa encíclica y, como es costumbre, así por sus primeras palabras terminan conociéndose las encíclicas. Pero el título real que León XIII le puso fue De Conditione Opificum, que significa de la condición o sobre la condición de los trabajadores. Aquel texto fue una revolución desde la Iglesia en mitad de una revolución en el mundo. León XIII escribió Rerum Novarum en plena lucha entre el incipiente capitalismo industrial y el naciente y violento socialismo marxista. Allí, desde el magisterio de siempre de la Iglesia y sin olvidar a Dios, León XIII criticó duramente a unos y a otros. No solo a unos, léanla. Puso a caldo sin ambajes a quienes explotaban a esa masa obrera industrial, decía, empobrecida y denostada. Como criticó a los socialistas, leo textualmente, que empeoran la situación de los obreros. Leamos Rerum Novarum para entender quizá por qué Prevost ha elegido llamarse León XIV y no Francisco II en el albor otra vez de un nuevo mundo para la humanidad. El trabajo no es una mercancía, decía León XIII en 1891, sino la expresión de la dignidad humana. Del trabajo del obrero nace, decía, la grandeza de las naciones. Insisto, 1891. Y les sigo leyendo. Despertado el prurito revolucionario, decía León XIII, que desde hace ya tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde la política a la economía. Decía León XIII que, acabado el tiempo de los gremios artesanos, con la industria, los nuevos obreros de la industria se hallaban aislados e indefensos, entregados a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores comerciales. Y añadía, este nuevo tiempo ha hecho aumentar el mal voraz de la usura, que reiteradamente condena la Iglesia, pero que es practicada, no obstante, decía León XIII, por hombres codiciosos y avaros, bajo una apariencia distinta. Añádase a esto, decía el Papa en la Rerum Novarum, que no solo la contratación del trabajo, sino también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos pocos hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. ¿Quiénes son esos pocos que dominan hoy el mundo en 2025? Las grandes corporaciones que gobiernan el mundo más allá de los gobiernos, desde la sombra, y dictan determinadas agendas políticas contrarias a la ley natural, a la ley eterna de Dios y al ser humano. Los políticos son los que roban y expolian al pueblo y a sus naciones con corrupción infinita, no lo sé. León XIII en 1891 fue revolucionario y escribió Rerum Novarum porque quería dejar claro que rechazaba también de cuajo la solución que por entonces iba cogiendo fuerza en Europa, el socialismo. Decía León XIII, para solucionar la explotación de los obreros, los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos,
tratan de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que en su lugar todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que gobiernan la nación. Creen los socialistas que con ese traslado de los bienes de los particulares a la comunidad, decía el Papa, distribuyendo por igual las riquezas y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente de la explotación. Pero esta medida, decía el Papa, es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras. Y es además sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita a las naciones. Los socialistas empeoran, decía León XIII, la situación de los obreros, tratando de transferir los bienes de los particulares a la comunidad, puesto que privándolos de la libertad de colocar sus beneficios, los despojan de la esperanza y de la facultad de aumentar sus bienes familiares. Para León XIII, lo más grave del socialismo es que va contra la justicia y defendía la propiedad privada. Poseer bienes en privado es un derecho natural, decía, del hombre, y usar ese derecho en la vida no solo es que sea lícito, decía, es que es incluso necesario. Esto es la moderna doctrina social de la Iglesia, que es la misma Iglesia que en la evangelización de América siglos atrás, de donde venía Bergoglio, como viene Prevost, gracias a la cual Bergoglio, por cierto, fue católico, cura, obispo y papa, se ocuparon desde minuto uno, en aquella época con la reina Isabel la Católica, de los derechos de los indígenas, para hacerlos tan ciudadanos castellanos en el Nuevo Mundo como uno de Toledo o Salamanca. Evangelizar y alimentar, cuidar, educar a los más desprotegidos. Todo a la vez es posible. Esto es y ha sido la doctrina social de la Iglesia desde hace siglos, antes de que a la izquierda le conviniera manipular a Francisco, y quizá Francisco se dejara manipular. La labor social de la Iglesia en España es brutal, y el gran antecedente de la protección social y de salud de los más pobres y de la seguridad social son las obras de la llamada previsión social, inspiradas en la Rerum Novarum de aquella época, en el inicio del siglo XX, mientras los socialistas y los anarquistas se dedicaban a sembrar de sangre las calles. León XIII en Rerum Novarum criticó el capitalismo despiadado que explotaba a los obreros, pero no dijo que nos hiciéramos curas montoneros o guerrilleros sandinistas. De Rerum Novarum a empuñar las armas o darle abrazos a Castro, Maduro y Yolanda Díaz, hay un trecho que quizá Francisco cruzó ante los ojos atónitos de muchos fieles. De manera que, para desgracia de la Sexta, la SER y Televisión Española, Francisco no inventó la doctrina social de la Iglesia. León XIV ha recordado y ha agradecido su voz valiente, ha dicho, y es verdad, es la forma de dar continuidad a la continuidad de la Iglesia de siempre. Francisco tuvo gestos, fotos y dio titulares, entrevistas a tipos como Évole, pero no inventó nada como pretenden colarnos para confundir, politizar, medrar y destruir a la Iglesia con odio, como decía León XIII, que es lo que hace la izquierda siempre. El rojerío trata de hacernos creer que Francisco rompió con Benedicto XVI y Juan Pablo II, a los que la izquierda, por supuesto, lógicamente denostaba. Miren, Francisco ha sido la continuación de Benedicto, como Benedicto fue la continuación de Juan Pablo, mal que les pese. El cardenal Prevost ha elegido León XIV y no Francisco II para enlazar con León XIII, que fue un papa de calado social, pero intelectual y profundo y teológico a la vez, como Prevost tiene pinta de ser. Prevost va a beber de la Rerum Novarum y de León XIII y del Concilio Vaticano II y de Juan Pablo y de Francisco. ¿Lo entienden? Francisco venía de algo más terrenal y contrario a la doctrina de como fue la teología de la liberación, nacida como exceso del Concilio Vaticano II de Juan XXIII, que actualizó la Iglesia del siglo XX en plena Guerra Fría, cuando la URSS, no lo olvidemos, financiaba partidos comunistas y guerrillas violentas por todo el mundo y los infiltraba en todos lados, también en la Iglesia. Prevost no ha elegido tampoco llamarse Juan XXIV por el concilio que asume, sino León XIV, insisto. A Francisco la Rerum Novarum de León XIII le quedaba muy lejos. Francisco bebió de la llamada teología del pueblo argentina, versión light y aparentemente no marxista de la teología de la liberación que en los años 70, 80 y 90, hasta la caída del muro, llevó a mucho cura tarado, más rojo que cura, a empuñar las armas y a matar y a asesinar en guerrillas marxistas y revolucionarias en contra del quinto mandamiento de la ley de Dios. Prevost ha elegido llamarse León XIV para crear un puente con el origen de la doctrina social moderna de la Iglesia, que es León XIII, y para probablemente, y aquí vendrá otro de sus retos, crear su propio magisterio para este nuevo mundo que se nos abre. El mensaje es claro para el que lo quiera ver.
¿Significa esto que el nuevo Papa rechaza a Francisco? Pues no, en absoluto. Al contrario, eso es no entender a la Iglesia, como los que contraponen también desde la derecha a Francisco con Juan Pablo II y Benedicto XVI, y ven a la Iglesia como un partido político al uso. León XIV va a continuar la labor de Francisco, claro, para hacer la suya propia. El Papa Prevost, en su primera intervención, alabó a su antecesor al decir que desea una Iglesia sinodal que busque la paz, la caridad y estar cerca de quienes sufren, como deseaba Francisco. O sea, lo de siempre, es que no hay novedad, pero el cardenal Prevost, que es un misionero, no es solo un cura de barrio que viene del barro, es, dicen quienes lo conocen, un hombre profundo de fe, hondura y cercanía, ha dicho Monseñor Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, que conoce al nuevo Papa. Pero hondura y profundidad, al fin y al cabo, también añado yo, modestamente, que echaban de menos muchos creyentes de un Francisco quizá demasiado terrenal y simple y que quizá así ha cumplido la misión que Dios le encomendó. El currículum formativo del misionero cardenal Prevost es impresionante, a diferencia de Francisco. Es licenciado en Ciencias Matemáticas, filósofo y doctor en Derecho. Habla inglés, nacido en Chicago, de ascendencia española, habla español, misionero muchos años en Perú, habla italiano, francés y portugués y lee latín y alemán. León XIV parece va a ser, a diferencia de Francisco, un papa misionero y un papa teólogo, un papa que no solo quiera agradar al mundo. No en vano, su primer discurso, escrito por cierto y en algún momento improvisado, ha empezado hablando de lo esencial que es Dios, aunque sea, como digo, una obviedad, hablando de Cristo resucitado, que es el mensaje esencial de la Iglesia. El buen pastor ha dicho que ha dado la vida por el rebaño de Dios. La paz sea con vosotros, ha sido su saludo inicial, como Jesús saludaba a sus discípulos. Una paz, ha dicho el Papa, que proviene de Dios, que nos ama a todos incondicionalmente. León XIV ha encomendado su nueva misión después a María, la Madre de Dios, nuestra Madre, ha dicho, y ha rezado el Ave María. Son signos de esperanza que muchos católicos han sentido en estas horas respecto a Francisco, de esperanza para reconectarse con una Iglesia que corre el riesgo de ver reducidos a sus sacerdotes, como decía Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, al papel de meros trabajadores sociales y de ver el mensaje de la fe reducido a una visión política. ¿Les suena esto que decía Ratzinger? A lo que algunos, desde fuera y desde dentro, han querido convertir la Iglesia con Francisco en una especie de ONG sin más. Es lo que quiere el mal, convertir a la Iglesia de la resurrección en la Cruz Roja. Ratzinger decía, todo parecerá perdido, pero en el momento oportuno, precisamente, en la fase más dramática de la crisis, la Iglesia renacerá. Será más pequeña, más pobre, casi catacumba, pero también más santa, porque ya no será la Iglesia de los que buscan agradar al mundo, decía Ratzinger, será la Iglesia de los fieles a Dios y su ley eterna. Este es el gran reto de León XIV, que la Iglesia no se convierta en una ONG del siglo XXI, que responda a los cambios del mundo de hoy y a los problemas de hoy, pero cuyo mensaje esencial sea Dios y su ley eterna, que es la doctrina de la Iglesia que no cambia con los papas, sino que permanece desde Cristo y de cuya continuidad los papas son sus garantes. A ver si lo entienden de una vez algunos compañeros periodistas. En fin, que lean la entrevista, por cierto, al cardenal Prevost en 2023 del periodista italiano Andrea Tornielli. Atentos a lo que dijo el hoy Papa. No podemos olvidar nunca la dimensión espiritual de nuestra vocación. Como cuando el propio León XIV recordó que él es el sucesor de Pedro y no de Francisco. Prevost es agustino, soy un hijo de San Agustín, dijo, y como él les digo, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Y así quisiera agradecer, decía, a los hermanos cardenales que me han elegido para ser el sucesor de Pedro y caminar junto a ustedes como Iglesia unida, remarcó, buscando siempre la paz, la justicia, trabajando como hombres y mujeres, dijo, fieles a Jesucristo, sin miedo, para proclamar el Evangelio y ser misioneros. Esta es su visión, la del Papa, que es la de todos los cristianos, ser misioneros para anunciar la buena nueva. Caminemos juntos, dijo el Papa, hacia esa patria que Dios nos ha preparado. Ese es el mensaje esencial de la Iglesia, digan lo que digan en las tertulias, la salvación, la verdad con mayúsculas. Defendamos la verdad, decía Juan Pablo II, aunque volvamos a ser 12. Igual que León XIII fue un papa para un tiempo nuevo que se abría, la Iglesia parece haber buscado en León XIV un papa para la siguiente etapa de profundo cambio en la historia de la humanidad que ya vivimos entre la revolución digital,
el relativismo moral, un mundo políticamente multipolar y unas migraciones masivas que en Europa afectan a su identidad y a su cultura como viejo continente en decadencia. Retos múltiples para el nuevo Papa y distintos, porque ver la creciente islamización de Europa no tiene nada que ver, por la inmigración descontrolada, por ejemplo, con la migración hispana que Trump rechaza en su país y a la que Prevost ha criticado duramente al presidente de los Estados Unidos, como es lógico, desde el amor y la caridad cristiana hacia quienes se juegan la vida buscando un mundo mejor. Quienes vayan a medir a Prevost en función de Trump y la política, se equivocan. Que cambien de club. No tengáis miedo, ha dicho León XIV, el mal no vencerá. Ratzinger veía así el renacimiento de esa iglesia también, que no puede ser solo una ONG de sacerdotes reducidos al papel de trabajadores sociales y con el mensaje de la fe reducido a una visión política, y además de los otros. Decía Ratzinger, el renacimiento de la iglesia será obra de un pequeño remanente, aparentemente insignificante pero indomable, y añadía, porque así es como obra Dios, contra el mal un pequeño rebaño resiste.